Bueno, buenos días una vez más. Quiero darles las gracias por estar aquí, los que estamos en el servicio. Y qué bendición de poder permitir que Dios nos hable en esta mañana acerca de cosas que necesitamos aplicar. Y también sabemos que algunas veces se hace difícil porque si no andamos en el Espíritu, vamos a andar en la carne. Y Dios quiere que nosotros andemos en el Espíritu Santo y que Él nos ayude y nos guíe en cada paso que damos aquí en esta tierra. Así que bienvenidos todos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a leer solamente un versículo que el hermano Luis ha leído desde el versículo 17 al 21, pero solamente quiero leer el versículo 19 una vez más, lo que dice ahí la Escritura. Dice el versículo, dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que vamos a orar, vamos a pedir la guía de Dios para compartir estos versículos con ustedes, ¿ok? Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia aquí, donde confiamos que tu palabra dice que donde están dos o tres reunidos, ahí estás en medio de ellos. Y gracias, Señor, porque sabemos que mis hermanos vienen esta mañana y mi deseo es que ellos reciban tu palabra y que la pongan en práctica en su vida espiritual. Así te pido que ayudes aquí a tu servidor para poder compartir con claridad lo que tú has puesto en mi corazón. Y así te agradezco, Señor, por tu amor, por tu misericordia y tu gracia. Gracias, Señor, que este servicio lo dedicamos a nuestro Señor Jesucristo, en que confiamos, que le servimos con amor. Te lo agradezco en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Bueno, aquí podemos ver que esta parte de la Escritura nos va a enseñar algo muy importante, porque Pablo aquí nos está dando una exhortación, y la exhortación es: la venganza debe de dejarse en manos de Dios. Es lo que es el enfoque de lo que Él nos va a enseñar a través de estos versículos. Pero sabe que Pablo rechazó a la venganza como una respuesta cristiana a la injusticia. Pablo inicia aquí exhortando y está dirigiéndose a los creyentes como amados. Está a punto de compartir una verdad que resulta casi imposible de aplicar y una de las más difíciles de aprender para cualquier persona. ¿Por qué razón? Porque Pablo nos va a enseñar por qué nosotros no debemos de vengarnos. Aquí podemos encontrar que es algo que debemos de analizar profundamente, que nos enseña Pablo sobre no tomar venganza. Ahora, significa algo importante de entender la definición que es la venganza. Vengarse significa obtener satisfacción por una lesión, castigando a las personas a las que lo han causado. Pero aquí el mandamiento que Él nos está dando es algo importante, porque el mandamiento aquí de no vengarnos significa que no debemos quitarlo de las manos de Dios o de las manos de la ley y infligirlo nosotros mismos, porque eso es algo que nos está indicando aquí el apóstol Pablo. Ahora quiero leer dos versículos que, si usted puede analizarlos como lo voy a leer, dice en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 35, dice el Señor: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cercano, ya se precipita lo que está preparado. Así que aquí nos vemos que nos dice claramente que la venganza pertenece a Dios. Pero también Pablo nos habla de lo que es el aspecto civil
de la ley que Dios ha ordenado. Dice en Romanos capítulo 13, versículo 3 y 4, nos dice, porque los gobernantes no son motivos de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella, pues es para ti un ministro de Dios para el bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Ahora, aquí podemos encontrar que esta expresión sugiere que los hombres no deben interferir con lo que legítimamente pertenece a Dios o a las autoridades que Dios ha puesto en el gobierno. Ahora, aquí vemos claramente que Pablo va a decirnos algo que sí debemos de aplicar y de practicar, porque aquí nos está enseñando que cuando alguien nos lastima profundamente, en lugar de darle lo merecido, ¿qué es lo que nos está indicando aquí? Nos está indicando que debemos de hacerlo amigo. Ahora, eso es algo que en ocasiones es un poco difícil, ¿verdad?, de poder aplicar lo que Pablo nos está diciendo aquí. Ahora, ¿por qué Pablo nos dice que debemos llamar y perdonar a nuestros enemigos? Bueno, como vemos que él toma el consejo y la instrucción del Señor Jesucristo, donde dice en Mateo capítulo 5, versículo 44, dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Ahora, eso es algo que viene de los labios de nuestro Señor Jesucristo, pero yo estoy muy seguro que Pablo aprendió muy claro lo que es la enseñanza que él estaba dando. Y él la está compartiendo con los hermanos que él está ministrando para que ellos también sean obedientes a lo que él aprendió de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el perdón puede romper un ciclo de revancha, porque nos va a conducir a lo que es la reconciliación mutua, que es lo importante aquí que está indicando la Escritura. En contraste, cuando pagamos mal por mal, eso le va a hacer un daño enorme. La instrucción de Pablo está destinada a resistir la tentación de romper con el mal, sino no responder con el mal, sino vencer el mal con el bien. Ahora, note que quiero que vayan de vuelta a dos versículos en esta parte de la Escritura que estamos compartiendo. Vaya al versículo 17 y note lo que dice Pablo allí. Ahora, él está usando aquí en dos ocasiones la palabra nunca. ¿Qué quiere decir exactamente la palabra nunca? Note, en el versículo 17 dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. En el versículo 19 dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos. Ahora, esta es una exhortación que está muy clara, porque él está diciendo que nunca se refiere a una negación positiva. Una negación absoluta, se puede decir. En ninguna circunstancia debe el creyente devolver el mal que ha recibido. Y sabe que, hermanos, algunas veces es muy difícil porque la naturaleza humana, ¿qué es lo que hace inmediatamente? Bueno, responde lo que es negativamente. Y eso es lo que sucede, que aquí Pablo nos está enseñando que no debemos de tomar esa dirección, devolver mal a aquel que nos ha hecho el daño, ¿verdad? O que nos ha herido o ofendido. En otras palabras, lo que dice la palabra nunca es el espíritu del mandato. Aquí es lo que está relatando el apóstol Pablo. Nos dice claramente,
no es una sugerencia ocasional, sino un principio constante del carácter cristiano. Cuando dice nunca, debe de ser el carácter de cada cristiano. Ahora, nosotros podemos ver que incluso si tu enemigo nunca se arrepiente, perdónalo y ¿sabes qué? Te librará de una pesada carga de amargura en tu vida. Sí, la venganza lo que va a hacer solamente va a aumentar el conflicto, mientras que el perdón te detiene y fomenta la paz que tú puedes experimentar. Ahora, quiero que ustedes vayan, si usted puede buscar a 1 Samuel, capítulo 24, y voy a leer unos versículos allí que van con esta lección que el apóstol Pablo nos está dando en esta mañana. Sabe que el capítulo 24 de 1 Samuel se trata cuando David perdona la vida de Saúl. David se negó a matar a Saúl en 2 ocasiones cuando parecía que Dios había entregado a Saúl en manos de David. Ahora, este pasaje es un ejemplo bíblico y clásico de este principio. David se niega a vengarse. Ahora, déjeme leer los versículos porque aquí David va a honrar al ungido de Dios, que es el rey Saúl, y deja la justicia en las manos de Dios diciendo, déjeme leer los versículos, dice en 1 Samuel capítulo 24, versículo 12 al 13, dice, juzgue el Señor entre tú y yo, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. El versículo 13 dice, como dice el proverbio de los antiguos, de las manos procede la maldad, pero mi mano no será contra ti. Ahora, ¿qué enseñanza nos da aquí? Es que no te encargues de castigar a alguien por el mal que han cometido contra ti. Esa es la lección, porque sabemos que la amargura es una prisión y el perdón libra el corazón. Ahora, nosotros sabemos que en estos versículos que quiero leer enseguida, los hombres pueden resistir lo que es la ira, el enojo, el poder, pero no pueden resistir la bondad. Llegan a sus corazones y hace su trabajo. El pecador se retiene abrumadamente por la culpa cuando recuerda sus crímenes. Y note lo que dice aquí los versículos que voy a leer del versículo 16 al 20. Después que David le había dicho que él no le quería hacer ningún daño, dice el versículo 16 en este capítulo que estamos leyendo, dice, y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo, ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Y dijo a David, eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien mientras yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tus manos y sin embargo no me diste muerte. Ahora aquí podemos ver que el versículo 19 dice, porque si a un hombre halla a su enemigo, no lo dejara ir sin sano o salvo. Que el Señor, por tanto, te recompensa con bien por lo que has hecho hoy por mí. Ahora, he aquí, ahora sé que ciertamente serás rey y que el reino de Israel estará establecido en tu mano. Ahora, aquí podemos encontrar, hermanos, que sí es muy claro que no debemos de encargarnos de castigar a alguien cuando ha cometido algo contra nosotros. Si nos ha herido o ofendido,
debemos de tomar lo que dice la palabra de Dios, el consejo que Pablo nos está dando aquí. Porque se imagina si los hombres actuaran de acuerdo a este principio que lo hallamos en el Evangelio, el mundo pronto estaría en paz. Y si los cristianos responderían a lo que es la crueldad, a lo que es la malicia, o con bondad, y en vez de pagar con mal, pagar con el bien, estuviéramos el resultado que vemos en los versículos que terminé de leer. Si la paz pronto sería extendida a la comunidad e incluso a la oposición del Evangelio. Podría desvanecer rápidamente, porque cuando uno pone en práctica este principio, va a ver lo que es el cambio en las personas que están contra nosotros. Ahora, Chuy compartió algo de lo que el Señor Jesucristo modeló en la cruz. Sabe que Él pudo decir, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero sabe que lo hizo frente a lo que es la crueldad del ser humano. Él pudo decir eso. Ahora, los cristianos tendrán constantemente la oportunidad de ejercitar este principio, porque se va a presentar. Pueda que se presente este día, pueda que suceda mañana o en otra ocasión, pero aquí estos versículos nos están recordando que debemos de realmente aplicar lo que dice aquí la Escritura. Eso no quiere decir que no vamos a ser tentados y no hacerlo, pero yo pienso que esta enseñanza, lo que Pablo está enfocando es que si es una verdad que viene de la palabra de Dios y un principio que nos va a ayudar en lo que es las relaciones con otros, eso va a ayudar a cada uno de nosotros. Sabemos que cada uno de nosotros podemos fallar en muchas ocasiones, pero si aplicamos estos principios, vamos a vivir una vida mejor. Así que la palabra de Dios también nos dice que Dios es el que va a encargarse de la injusticia contra nosotros, contra los que están deseosos de agradar al Señor. Dios ve cada mal, o cuando nos tratan indiferente, ¿verdad? Dios va a tratar con eso, y sabemos que eso es algo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Dios ve el mal y lo tratará perfectamente, ya sea a través de la redención o del juicio. Dios bendicará a su pueblo, como se demuestra en algunos versículos que quiero leer para usted. Y vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 16. Y noten lo que dice allí la palabra del Señor. Dice, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, y para ser admirados entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Así que vemos aquí claramente que Dios va a bendicar a su pueblo. Y si usted quiere leer también después, cuando tenga tiempo, usted puede leer Apocalipsis capítulo 6
y versículo 9 al 11, y otros versículos que se encuentran en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 40 al 43. Una de las cosas importantes es que cuando buscas vengarte, esto está asumiendo que estás tomando lo que solamente pertenece a Dios. Aquí posiblemente podemos decir, bueno, yo tengo el derecho de vengarme, lo tomaré en mis manos. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Él nos está diciendo, deja lugar para la ira de Dios. Pablo quiere decir, quítate del camino y deja que Dios lo maneje a su manera. O podemos decir, hazte a un lado, retrocede y déjalo en manos de la ira de Dios. Ahora, eso es lo que aquí podemos incluir, que Pablo nos dice que no debemos de buscar vengarnos, solo Dios puede juzgar. Ahora, eso es lo que nos está compartiendo aquí esos versículos en esta mañana, hermanos. Y quiero repasar los principios que están establecidos en estos versículos aquí en esta mañana. Dice, en primer lugar, Pablo nos habla, la justicia pertenece a Dios. Pablo admite que el anhelo de justicia es válido. Nosotros vemos la injusticia en todo lado, pero Dios ha establecido lo que nos va a ayudar. Pero sostiene que la justicia justa corresponde a Dios, no a los hombres. Si usted lee, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 30, ahí dice la escritura, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. La segunda parte es responder con el bien al mal. En lugar de vengarnos, Pablo llama a los creyentes a vencer el mal con el bien, en el versículo 21, lo que refleja el carácter de Cristo. Y como dije, es natural que todo hombre devuelva mal por mal. Amén. Cuando alguien nos ofende o nos ataca, eso es lo que inmediatamente sentimos de hacer, ¿verdad? Pero aquí la enseñanza nos está enseñando que hagamos lo opuesto. En tercer lugar, la humildad como fuerza espiritual. Rechazar la venganza no es debilidad, sino una expresión de confianza en Dios y de dominio propio. Y finalmente, el cuarto es la reconciliación como testimonio. Alcanzar con misericordia a los cristianos se convierten en testigos vivos del Evangelio, mostrando una forma radical de amor. Ahora podemos ver que aquí Pablo explicó claramente cómo los cristianos deberían actuar frente a lo que es la injusticia y la venganza. Son dos cosas, la injusticia y la venganza. Él nos anima a los creyentes a actuar con gracia, bondad, incluso en presencia del mal. Así que Pablo nos está invitando a vivir con una ética del reino que desafía la lógica humana y revela la gracia divina. Es algo importante, hermanos, que podemos aprender de estos versículos, y si usted sigue meditando en ellos, cuando sea tentado a responder con venganza, Pablo nos dice que debemos de nunca darle lugar a la venganza, ni a la maldad. Así que son los versículos que quería compartir con ustedes en esta mañana, y vamos a orar para terminar. Padre, gracias por tu palabra que nos habla claramente de estos principios que son importantes de aplicar en nuestra vida. Y perdónanos, Señor, porque en ocasiones nosotros no cumplimos con lo que tú nos instruyes, pero, Señor, nos rendimos a ti, te pedimos que tú nos perdones si hemos hecho lo contrario, y ayúdanos, Señor, a vivir una vida que
que traiga honra y gloria a tu nombre, Señor. Así te agradezco en el nombre de Cristo. Amén.